Estas últimas semanas han sido de mucho provecho, ciertamente para mi vida, y estoy seguro que para la vida de usted también. Quiero invitar a aquellos que sintonizan esta iglesia, que compartan esas enseñanzas con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus vecinos, con quien puedan. Porque estos principios son principios que transforman vidas. Y no son solo para nosotros, son para todos los que quieran escucharlos y puedan escucharlos. Son las enseñanzas que tienen que ver con el pensamiento de Jesús respecto al dinero, las finanzas. Y la enseñanza de esta mañana se titula Jesús y la mayordomía. Una palabra bastante interesante, pero abra su Biblia y también su corazón. Mateo 6, 19 al 21, por favor. Mateo 6, 19 al 21. Cuando lo encuentre, diga gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cierre sus ojos un momento. Señor, necesitamos aprender de ti. Tú has provisto en tu palabra una enseñanza clara para cada área de la vida del hombre, porque tú nos creaste. Y sería inconcebible la idea de que algunos aspectos de la vida tú no tuvieras nada que decir, pero tienes todo que decir respecto a la vida del ser humano, en cualquier etapa y en cualquier circunstancia. Háblanos, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, agudiza nuestros sentidos para que podamos aprender de ti, para poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El dinero es un tema bastante interesante, un tópico interesante. Si quiere saber qué tan interesante es, pregúntele a su vecino, a quien está sentado a un lado de ustedes: hermano o hermana, ¿me prestas 1,000 pesos? Y si se los prestan, allá nos vemos afuera para que comparta. No se crea. Se dice que un hombre muy rico ahora era millonario, aunque había nacido muy pobre. Había trabajado durante muchos años sabiamente, inteligentemente, y ahora era muy rico, aunque ahora el dinero era su Dios, era su ídolo. Y había invitado al pastor de la iglesia, un pastor cuáquero. Si usted ha escuchado de este grupo, es un grupo bastante interesante en la historia de los Estados Unidos. ¿Sabe usted que los cuáqueros era el único grupo social que los juzgados, la corte eximía? Es decir, no tenían que juramentar o levantar su mano para decir que iban a decir la verdad. Eran conocidos por ser veraces y decir siempre la verdad. Y este pastor asistió a la invitación de este hombre rico, millonario. Pero realmente la idea de invitar al pastor era de presumirle y hasta humillarlo por tener una visión corta.
una pequeña proyección. Y le mostró su enorme casa. Era una mansión increíble. Tenía una alberca impresionante, con agua fresca, cristalina, diáfana como el cristal, hermosa. Tenía además 3 salas con los muebles más increíbles que usted se puede imaginar, con pintura de oro. 2 cocinas enormes, cocinas industriales, preparadas para hacer banquete para muchas personas. Además de 2 comedores grandes con innumerables sillas. Y muchos empleados domésticos, criados, atentos al menor gesto de este hombre rico para ponerse a sus órdenes. Tenía caballerizas con caballos pura sangre que habían sido comprados en el extranjero y los habían traído allí. Y todo el lujo que usted y yo nos podamos imaginar. El hombre traía un reloj Rolex presidencial que cuestan casi $100,000, un reloj, y oro, suntuosamente vestido. Y después de una opípara cena, una cena suntuosa, excelente, el pastor elogió al hermanito, entre comillas. Y este hombre le dijo al pastor: ¿cómo la ve, pastor? Nos ha ido bien, ¿verdad? Todo esto lo he logrado con mi gran esfuerzo y años de duro trabajo, y por supuesto con el todopoderoso dólar. Dígame usted, ¿qué no puede hacer el dinero? El pastor cuáquero tenía la mirada triste y le dijo: tu mirada o tu pregunta me recuerda a la gente del pueblo de Israel allá en el desierto, que se hicieron a sí mismos un becerro de oro y se inclinaron ante él y dijeron: esto fue lo que nos sacó de Egipto. Pero al final resultó que fue precisamente eso lo que los obstaculizó y los mantuvo fuera de la tierra prometida. Sería una cosa horrible si tu dinero, tu oro, tu enorme mansión, tus caballos pura sangre te mantuvieran fuera del cielo. Pero permíteme contestarte a tu pregunta: ¿qué no puede hacer el dinero? El dinero no puede liberar tu alma, no la puede redimir. Salmo 49 del 6 al 8 dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su propio rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay forma ni manera que el hombre pueda comprar su salvación, su redención. Entre mis muchos recortes de revistas, de periódicos y otras cosas que de repente mi esposa guarda y archiva meticulosamente en mi oficina, me encontré esta poesía traducida del inglés al español. En ella está hablando el mismo dinero, escúchela. Dice así: desenterrado de la ladera de la montaña o bien lavado en la cañada, siervo soy yo, oh amo de los hombres. Róbame y te maldigo, gáname y te bendeciré. Agárrame, guárdame, acapárame y el demonio de la avaricia te poseerá.
vive por mí, muere por mí, codíciame, tómame, ángel o demonio, soy lo que tú me quieras hacer. Reclama el dinero. El pastor Chuy nos compartía el domingo pasado que el dinero es neutral. Tiene la capacidad de hacer ambos, el bien o el mal. Ciertamente hay un límite para lo que el dinero puede hacer. El dinero puede hacer muchas cosas. Escuche, con dinero puede usted comprar una suntuosa cama, pero no un sueño placentero. Ni siquiera la capacidad de dormir. Con dinero puede construir usted universidades y comprar muchos libros, pero no educación. Tampoco memoria o sesos. Con dinero podría usted construir hospitales y comprar medicina, pero no la salud. John Rockefeller, que en sus años fue el hombre más rico del mundo, solía decir: yo daría $1 millón por un estómago nuevo. El hombre ni siquiera podía comerse lo que su dinero podía comprar. Con dinero puede usted comprar comida, pero no apetito. Hace un poco de tiempo atrás me encontraba yo tan enfermo que mi esposa se esforzaba por hacerme una buena cena, una buena comida, y yo batallaba porque miraba la comida y no podía comer. Se me revolvía el estómago nada más de ver la comida. Y mi esposa y mi familia se preocupaban, pero no podía comer. Allí estaba buena comida, sin embargo no quería comer. Puede usted comprar comida, pero no apetito. Con dinero puede usted comprar y demandar, exigir obediencia, pero nunca amor. Con dinero puede comprar elegancia, pero no belleza. Supe de un hombre allá en China que demandó a su esposa, ¿sabe? Chistoso. Resulta que demandó a su esposa porque cuando él se casó, la muchacha parecía muy guapa. Pero resulta que había sido bizca y tenía una nariz impresionante y era muy fea, pero se arregló de tal manera que quedó lo que parecía ser hermosa. Pero cuando nacieron los niños, nacieron igualita que ella. Y el hombre se sintió ofendido y dice: me engañaste, tú no eres esa. Puede comprar elegancia, pero no belleza. Con dinero se puede comprar una enorme casa, pero no un hogar. Con dinero puede comprar usted lujos, pero no cultura. Con dinero puede comprar y tener diversiones, pero no felicidad. Con dinero puede comprar un crucifijo, pero no un salvador. Con dinero puede construir una iglesia, un santuario enorme, pero jamás podrá comprar el cielo o la salvación. Mire usted, no hay mensaje o predicación que se predique desde este púlpito que vaya más en contra de la carne, con excepción de la cruz de Cristo, que el tema de dar. El dar es la evidencia de que el corazón no ha dado lugar ni se ha llenado del horrible y pestilente pecado de la codicia, de la avaricia. Y por eso da. Y como cristianos también nuestra forma de dar debe distinguirnos. Todo en la naturaleza de Dios da, todo, menos el hombre. Todo lo que fue creado por Dios da, excepto el hombre. Mire lo que me encontré por ahí: los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo.
la luna tampoco, las estrellas menos, y las flores no esparcen su fragancia para sí misma. ¿Por qué será esto? Y aunque la gente de repente no le gusta que se aborde el tema del dinero y del dar, no se enojan cuando hablamos de matrimonios y de hijos, pero de repente se molestan cuando hablamos de dinero. De hecho, Jesús lo hizo ampliamente, extensamente. Mire usted, de las 38 parábolas que el Señor refirió, contó a sus discípulos, al menos 16 tienen que ver con cuestiones de economía, de dinero y de dar. Sin embargo, cuando se hablan del púlpito, la gente se pone nerviosa y a la defensiva, y en algunos lugares hasta le mandan al pastor, aquí no, le mandan al pastor notitas y mensajes que qué está pasando, que porque hablan de dinero. ¿Sabe por qué es eso? Donde esté tu corazón, tu tesoro, allí estará también tu corazón, dice Mateo 6:21. La mayoría de la gente siente que el pastor, que el predicador quiere meterse en su cartera, en su bolsillo, en su dinero. Es inconcebible la idea de un cristiano que diga: Señor, tú eres el rey de mi vida, tú eres el rey de mi familia, pero no de mi dinero. Ese yo lo gané con mucho esfuerzo, y allí no te metas, Señor, porque el dinero es mío. ¿De veras? Todos sabemos que el dinero no es suyo, y lo que yo tengo o pueda tener o acumular tampoco es mío, es de Dios. ¿Quiere evidencias bíblicas? Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú la fundaste, tú la creaste, tú la hiciste con el poder maravilloso y poderoso de tu palabra. Salmo 50, versos 10 al 15 dice: porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y me honrarás. Hay alguien aquí que quiera disputar, que quiera cuestionar, argumentar algo con Dios respecto a su reclamo de ser dueño de todo. Yo por mi parte no. Todo lo que soy, todo lo que jamás soñé ser o tener, todo, absolutamente todo lo que usted y yo poseemos, lo tenemos como mayordomos temporales, porque hemos recibido los dones del Dios mismo. Dios es el dueño definitivo de todas nuestras posesiones. Él nos ha prestado esas cosas, a unos más, a otros menos, pero aún así espera que las administremos de tal modo que traigamos honra, que traigamos gloria a su nombre santo. La palabra mayordomía se traduce del idioma griego. La palabra es oikonomía, de donde procede la palabra economía. Son dos palabras distintas que se unen para crear una nueva palabra. Oikos significa casa en griego. Nomos significa ley, también en el idioma griego. De modo es que la palabra que se traduce como mayordomía significa literalmente ley de la casa o gobierno de la casa. Está interesante. En la cultura oriental griega o en la cultura antigua, entre ellos los griegos,
El mayordomo no era el dueño de la casa, no. Era más bien el dueño quien lo contrataba para administrar los asuntos de la casa. Yo no sé cómo funcionan las cosas en su casa. En mi casa yo compro la despensa. Mi esposa no sabe mucho de carne, yo sí. No sabe mucho de algunas cosas de la casa, pero como el hombre de la casa, el responsable de la casa, yo soy el que estoy vigilando constantemente que nada falte. Y me fijo cuando falta leche, me fijo cuando falta huevo, cuando falta carne, cualquier cosa que falte. Ella no necesita pedirme, yo siempre estoy al tanto y atento para resuplir lo que haga falta, y creo que así somos todos. Esa es la forma de vida que tengo y pienso que usted es así. El mayordomo administraba el inmueble, era responsable de asignar con sabiduría los recursos de la casa. Garantizaba que las despensas estuvieran llenas de comida, que nunca faltara lo indispensable, que el dinero que había en casa estuviera asegurado, que el césped y el jardín estuviera exuberante y bello, y que la casa se mantuviera en buen estado, no en un estado de deterioro, despintada y por ningún lado, no. ¿Sabe usted? La mayordomía en el género humano, en la raza humana, tiene su comienzo en el huerto del Edén, donde Dios le dio a Adán y a Eva autoridad total sobre la creación. Escuche esto: Adán y Eva no recibieron la propiedad del mundo, no, pero se les dio la responsabilidad de administrarlo. Deberían garantizar la labranza y el cultivo del huerto, y que los bienes que Dios suministraba no se echaran a perder o no se desperdiciaran. Cada uno de nosotros, como padres, como esposos, entendemos y somos conscientes y razonables. Sabemos que el manejo de los recursos que Dios nos da exige sabiduría, aunque muchos no la tenemos. Si invirtiéramos o invertimos recursos en una cosa, no podemos invertirlos en otra. En nuestras propias casas entendemos que si gastamos 1,000 pesos de ropa, esos 1,000 pesos ya no los tendremos ni los podemos utilizar para nada más. Todo mundo, incluso los ricos, funcionan con recursos limitados. Cada vez que usamos un recurso, tomamos una decisión, y esa decisión revela, deja ver claramente la clase de administradores que somos. Aquí precisamente es donde Dios nos considera responsables. Él responsabilizó a Adán y Eva con el cuidado del huerto. Dios está interesado en la forma en que atendemos nuestra vida personal, nuestro hogar, nuestra economía, nuestras finanzas, nuestro ministerio, todos los aspectos de la vida. Todas estas cosas tienen que ver con mayordomía y la asignación de recursos, entre ellas el tiempo. Una de las historias más apasionantes del Nuevo Testamento que yo aprendí cuando tenía apenas 6 años, al menos la entendí, es la parábola del hijo pródigo. Se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Y allí tenemos a un joven que había recibido una herencia que no se había ganado. Y aquí hay una enseñanza increíble. ¿Sabía usted que de la gente rica, cuando fallece y deja su herencia, la siguiente generación, a veces en media generación, y si no en 5 años, se acaban todo? ¿Sabe por qué? Porque no les costó nada. No saben cómo manejar el dinero. Y empiezan a comprar, y se le acercan los parientes, y préstame, y tengo esta oportunidad y este negocio, y en lo que le cuento se les acaba todo. Y lo que les debían, o quienes les debían, no los vuelven a ver. Este joven había recibido una herencia, exigido una herencia, y su padre sencillamente se lo dio.
Ciertamente somos los padres los que acumulamos para los hijos. Los padres damos. Pero es importante enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a ser buenos mayordomos, buenos administradores. Cuando mis hijos estaban creciendo, yo siempre les di dinero cada semana. Y a veces mi esposa me decía, ¿pero por qué les das? Aquí no les hace falta nada en casa. ¿Cómo van a aprender a manejar el dinero si no les doy? Yo miraba cómo algunos amigos venían sus hijos y le decían, papá, ¿me das dinero para comer? Y para mí es algo muy raro, ¿sabe? Porque cada vez que íbamos a algún lugar yo les daba dinero anticipadamente para que no me pidieran. Traían dinero en su bolsa para las cosas que ocuparan. Y eso es una forma de enseñar la buena mayordomía a los hijos. ¿Cómo anda usted en ese departamento? El problema del muchacho fue este: en cuanto recibió la herencia, en vez de tratar de aumentarla, de invertirla, como leemos en la parábola de los talentos en Mateo 25 del 14 al 28, no hizo nada de esto, ni siquiera enterró el dinero, más bien se marchó lejos de su casa y despilfarró en juergas, en vino, en mujeres. Se acabó todo. La Biblia no nos dice el espacio de tiempo, pero la verdad es que acabó con todo y acabó viviendo en una posilga y deseando comer las algarrobas, los desperdicios que le daban a los puercos. Y sabe usted, para un judío era algo abominable. Me imagino que los que estaban escuchando a Jesús, especialmente los fariseos, se les inflaron las narices de coraje. ¿Cómo un judío queriendo no comer el puerco, sino lo que comen los puercos? Por eso es que a ese joven se le conoce como pródigo. Malgastó los recursos de su padre. Peor que eso, estaba malgastando su vida. El peor pecado contra la mayordomía es desperdiciar la vida. Porque sabe usted, cada uno de nosotros, independiente de lo que Dios ha puesto en sus manos, en su hogar, en su negocio, hemos sido puestos en este planeta Tierra por Dios para glorificarlo, para honrarlo, para servirlo con lo que producimos y con la forma que vivimos. Una vida malgastada siempre será en realidad una tragedia. A principio de año me encontré yo en un velorio. Estaba tendido un hombre más grande que yo de edad, ciertamente. Este hombre tenía unas habilidades impresionantes, unos dones de Dios impresionantes, pero un carácter de los 1000 diablos. Y una y otra vez había tratado aquí y allá, y las puertas se abrían debido a sus capacidades, pero se cerraban en cuanto lo conocían en su carácter. Hasta que llegó un momento en que no podía ir a ningún sitio y se enconchó en sí mismo, se encerró como la ostra. Y terminó su vida malgastada. Y yo miraba el féretro y decía, qué desperdicio de vida. Una tragedia. Y ese fue el caso del hijo pródigo, hasta que entró en razón. Entonces fue que recibió una nueva oportunidad, una nueva vida. Regresó a su casa, la casa de su padre, arrepentido, dispuesto a renunciar a sus derechos de hijo y a ser tratado como un simple criado, como un jornalero. Pero el padre, en cambio, lo recibió e hizo una gran fiesta por su regreso. Y eso es un bello ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios por los pródigos de todas clases. Jóvenes, varones, hermanas,
Por eso es que Proverbios 11:4 y Proverbios 23:4 dice: no te afanes en hacerte rico. No hay atajos. ¿Cuánto duran los que adquieren tesoros de maldad? Solo recuerde y considere a Acán y Jericó, allí en Josué 7. Ni siquiera alcanzó a disfrutar, mucho menos a contar lo que se había robado, y el juicio de Jehová fue inmediato. Y él, su esposa, sus hijos, sus animales, todo terminó mal. El pecado siempre afecta a los que más amamos, a nuestras familias. El rey Acab, que trajo la maldición de Dios sobre sí mismo y sobre su casa cuando codició la viña de Nabot, Primera de Reyes 21:4. También recibió juicio, aunque más tarde en sus vidas. Pero lo que Dios habló siempre se cumplirá. Judas recibió las 30 piezas de plata, pero eran como brasas ardientes en sus manos, y después de arrojarlas por tierra, se lanzó a la muerte eterna, colgándose. Solo cuando los ricos están enfermos o muriendo, se enfrentan a la realidad de la impotencia de la riqueza. Proverbios 10:2-3. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Jehová no dejará padecer de hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Otra versión dice así: tesoros mal adquiridos no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Job 37:8-9 dice así: porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado? Cuando Dios le quite la vida, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Se habla de políticos que han robado miles y miles de millones de dólares, que no pueden acabarse ni en 20 generaciones. Viene el día de cuentas, muy pronto. Para nosotros como cristianos, la posesión más valiosa que tenemos no es el dinero, no son las posesiones. Es el don de Cristo Jesús mismo en nuestro corazón. Es un don que vale mucho más que el oro, que la plata, más que las piedras preciosas. Y ese tesoro lo llevamos en vasos de barro frágiles y quebradizos. En esa bella metáfora del apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:7. Escuche con atención mientras le comparto 5 principios. Estos 5 principios que son muy importantes. ¿Sabe? Estos principios cambiaron mi relación incómoda con la cuestión del dinero. Esa parte fundamental de la vida cristiana y del ministerio de la iglesia. Yo nací en una casa, en un hogar menos que pobre. Y aunque pocas veces lo expresé, pero me pesaba vivir en esa condición, y siempre aspiré, quise tener más. De manera que mi relación con el dinero no estaba correcta, sino hasta que fui creciendo y entendí estos principios. Considere por favor conmigo lo siguiente. Número 1 de estas 5. Debemos entender, debemos aprender que las palabras mayordomía, generosidad y dar no son sinónimos. Repito, mayordomía, generosidad y dar
no son sinónimos. Y ahora me doy cuenta que cuando se usa estos términos indistintamente confunde a la gente. Pero déjeme aclararle, la mayordomía es un cargo, una posición. Por otro lado, dar es un acto físico. Y más allá de esto, la generosidad es una actitud del corazón. Luego entonces se sigue que la generosidad implica una disposición a sacrificarse en beneficio de alguien más o de los demás. Mientras que por otro lado, el dar simplemente es un acto deliberado, voluntario, de liberar algo de valor, entregar algo de valor a alguien más. Por eso mismo, dar puede hacerse sin generosidad. Así como el pastor Chuy nos enseñaba en semanas atrás, los fariseos son un buen ejemplo. Dar puede hacerse sin generosidad, pero no puede ser generoso sin dar. La generosidad, sin embargo, es una característica de un mayordomo bíblico. Porque mire, la responsabilidad principal del administrador es administrar los recursos que no le fueron regalados, no. Solo le fueron asignados, entregados, confiados, aunque temporalmente. Eche usted un vistazo a la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 28, y podrá usted obtener un buen ejemplo de la mayordomía positiva y negativa. ¿Dónde tienen los talentos usted? ¿Enterrados? ¿O los invirtió y los está utilizando? Principio número 2. La mala administración es peligrosa para usted y para su familia. La mala administración es muy peligrosa para usted y para su familia. Por otro lado, la buena mayordomía, la buena administración es y será siempre para nuestro beneficio. Un principio básico de administración y de mayordomía es esto: si yo gano 20,000 pesos al mes, no puedo gastar 50. No. Pero resulta que hoy en día hay unas tarjetitas así chiquitas de plástico duro, por cierto, para que duren. Todo con el poder de su firma. Y antes de lo que usted se imagina, usted está hasta la carabina de deudas, porque no tiene una buena administración ni una buena mayordomía. No entiendo cómo el gobierno puede permitir que bancos y financieras de todas clases cobren más del 300% anual de intereses, pero si usted lleva sus depósitos de ahorros, le pagan el 3 o el 4%. No sé por qué hacen eso. Debería de ser ilegal. Pero esa es la verdad. Pero aparte de la mala administración, ¿sabe usted que entre el 25 y el 50% de los asistentes a la iglesia, no me refiero a esta, estoy hablando de otras, por supuesto, no dan nada? O bien lo que dan no refleja la bendición que Dios derrama sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre su profesión, sobre sus trabajos, sobre sus negocios. Lo interesante de esto, ¿sabe? Este no es un problema financiero, es un problema espiritual. Dios es dador. Luego entonces nuestra disposición, nuestra actitud hacia el dar revela, pone de manifiesto y en evidencia la verdad sobre nuestra relación con Dios. Y aquí la verdad se ha dicho, no se ven cosas muy interesantes. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos, que es un lugar donde se toman encuestas de todas clases,
Pero esta encuesta se me hizo bastante interesante. La familia promedio en Estados Unidos pierde durante el año más de lo que dan a la iglesia. El promedio que una familia norteamericana da a la iglesia es de $75 al año. He conocido hermanos que dicen: mire, yo vengo a la iglesia, no me moleste con que le invito a hacer esto, yo solamente quiero venir, adorar a Dios y dar $1 de ofrenda. Bueno, al año serían 52, hay otros que dan unos 50 o $2. No quiero más, no quiero que me moleste, no quiero que me invite, no quiero que me diga, no quiero que me empuje a hacer algo, no quiero nada, no quiero relacionarme con nadie, quiero pasar desapercibido. Ese es el tipo de relación que ellos quieren. $75 al año. Le cuento esta historia real. La hija de un conocido ocupaba pagar su teléfono celular. No había ahorrado, o se gastó el dinero más bien con que iba a pagar. Su hermano mayor, siendo el hombre despreocupado que llega a la casa y vacía sus bolsillos y pone por ahí el sueldo que recoge durante todo el día, le dijo: mira, entra a mi cuarto, busca por allí y vas a encontrar, seguramente vas a encontrar suficiente para pagar los $35 que necesitas pagar y cubrir tu necesidad. ¿Sabe usted cuánto encontró esa muchacha? $109.79. Increíble. ¿Sabe usted cuánto de cambio genera Starbucks? De todos los lates, mates, frappes, etcétera, etcétera, y que no son nada de baratos. Millones, miles de millones de dólares en su conjunto. Pero cuando el promedio de dinero suelto que una familia norteamericana pierde por año son precisamente $75 al año. Lo más triste es que es la cantidad que es menos de lo que una persona promedio deposita en la ofrenda de su iglesia por año. Estas estadísticas demuestran que son solamente el 3% de los ingresos de las familias. Estas estadísticas se hicieron con las 3 principales denominaciones en los Estados Unidos. 3%. Yo no sé usted, honestamente no recuerdo que la Biblia hable del 3%. Le pregunto, ¿cuánto dice? ¿Cuánto? Sí sabe. Tal vez sea la traducción distinta que la gente luego usa, una revisión distinta, no sé, no lo creo. El 10 es la base, es lo mínimo que todos deberían o deberíamos de dar, y de ahí para arriba. Pero mire usted, dar es cuestión del corazón. Éxodo 25:2 dice así: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda de su voluntad de corazón. Segunda de Corintios 9:7 también dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Él instituyó un principio eterno: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir, dice Lucas 6:38. Usted puede ver claramente esta realidad. Dar es cuestión del corazón, no de porcentajes, no de cantidades, porque revela, descubre la verdad de nuestra relación con Dios, la realidad de nuestra relación con Dios. Y aquí hay algo bien interesante, porque luego usted de repente tiene 3 hijos y decide irse a Disneylandia.
Y tiene que agarrar un boleto de avión para los 5, 3 muchachitos, y usted y su esposa son 5, y no son baratos. La primera vez que yo fui a Disneylandia, ¿sabe? La entrada costaba $8. Ahorita tengo entendido que son como $140 diarios. Y si son 5, bueno, usted puede sumar. Y si tiene usted familia allá, pues qué bueno, usted puede llegar con su tía, con su tío, con su hermano y dormir en esa casa, aunque sea apretaditos, y no pagar el hotel para ahorrar un poco. Pero luego llega a Disneylandia y después de desembolsar casi $1,000 allí, los chamacos quieren comer después de un rato, y no se puede comer por menos de $35 por persona. Y se siguen caminando y tienen sed y quieren comprar un refresco, pero los refrescos no valen menos de $4, por 5 son 20, y ahí usted súmenle. Hay 10 tiendas en cada esquina, y los muchachitos quieren algo de regalo, algo para recordar su viaje. Y usted les compra algo y gasta otros cientos de dólares, pero luego salen de ahí, quieren ir a cenar, y afuera, bueno, a lo mejor son no 30, pero a lo mejor son $15 por cada uno, y usted puede seguir contando. Resulta que usted vuelve y es sábado, y el domingo los levanta con mucho trabajo y dice, vámonos a la iglesia, y no quieren porque se desvelaron, etcétera, etcétera. Pero luego su esposa le dice, oye viejo, ¿cuánto vamos a dar de ofrenda, de diezmo? 100 pesos, estamos muy gastados. El mensaje que usted le está enviando a su esposa y a sus hijos es que su amor por Dios, su devoción a Dios, es lo que vale, en contraste y en comparación a lo que usted gasta. Sí lo entendió, ¿verdad? Tiene cara de que sí. Es muy cierto que una perspectiva errónea, inadecuada con el dinero, producirá una relación errada o errónea con el mismo. Y de esto podemos encontrar innumerables ejemplos en la palabra de Dios. Pero este ejemplo es uno de los más potentes. De hecho, hay dos. Uno, el que hablaba el pastor Chuy la semana pasada con este hombre que dijo, alma mía, tonto, el alma no es tuya, el alma es de Dios. Es allí donde Dios habla, es allí donde se decide tu destino eterno. Tienes para mucho tiempo, y sí acumuló para el tiempo, pero nada para la eternidad. En este ejemplo de Apocalipsis 3, 14 y 17, aquí Dios nos deja ver lo que Él mismo escribió al ángel de la iglesia en la Odisea. La gente de esta iglesia, que a propósito representa las 7 iglesias, representan las etapas, las edades de la iglesia universal a través de la tierra y a través de la historia, a través de los últimos tiempos. La Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos, entre comillas y dicho sea de paso. Esta iglesia tenía la conciencia, la creencia de que las bendiciones materiales indicaban que seguramente debido a esto tenían una muy buena relación con Dios. ¿No le parece algo conocido esta historia? Algo así como el evangelio de la prosperidad. Porque si usted está pobre, usted no tiene, algo anda mal con usted. Seguramente usted tiene cositas escondidas, porque Dios no aprueba que el hombre sea pobre. ¿De veras? ¿Dónde dice eso? Pero una vez que Dios habla con ellos, expone su ceguera, su desnudez, su depravación, su pecado, y fue precisamente una relación perjudicial con el dinero y la riqueza la que se convirtió en la raíz de la ceguera espiritual. El teólogo inglés J.C. Ryle escribe diciendo, la riqueza arruina más almas que la pobreza.
Considere usted las palabras que la iglesia de Odisea o de la Odisea está hablando de sí misma. La iglesia dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Parece como dijera lo mismo que el otro hombre estaba diciendo: no necesito nada ni a nadie, lo tengo todo, no necesito ni a Dios. La abundancia material no necesariamente conduce a la vitalidad espiritual. La iglesia de la Odisea de nuestros días en su mayoría es rica. ¿Sabe por qué lo sé? Porque la mayoría de casas de oración en los Estados Unidos rentamos un sitio en estas iglesias. Son de la mejor calidad. Tienen una arquitectura fabulosa, edificios que cuestan millones de dólares. Pero gracias a Dios que nos hacen el favor de rentarnos alguna capilla donde cabemos y podemos pagar una mensualidad de renta sin tener que comprar, porque no tenemos para invertir en esta clase de cosas ni queremos hacerlo. Tienen también una enorme organización encargada de recaudar fondos que necesitan, y una membresía grande y enorme, aunque no necesariamente consagrada. Al decir me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, no se da cuenta de su estado espiritual empobrecido. Porque Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Los seres humanos pueden organizar, sí, edificar, promover, predicar, enseñar, pero solo el Espíritu de Dios puede transformar el alma humana. Solo el Espíritu de Dios puede glorificar a Jesucristo. Jesús mismo lo enseñó: Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice Juan 16:14. Esto nos proporciona una buena prueba para evaluar y medir cualquier obra que pretenda realizarse en el nombre de Jesucristo. Entienda, si con ella se glorifica algún hombre, no es obra del Espíritu de Dios. La prueba exclusiva del Espíritu es: glorifica a Cristo, y si trae gloria a Cristo, es del Espíritu Santo de Dios. Por otro lado, la buena mayordomía, la eficiente mayordomía beneficia a todos. Mire usted, la iglesia de Hechos 2, la iglesia primitiva naciente, ofrece un contraste alentador al compararse con la iglesia de la Odisea. Hechos 2, 42 al 47. Esta iglesia primitiva vive una cultura de mayordomía. Los versos 45 al 47, le leo, dicen así: y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué le parece? Había un edicto de Roma, y si usted se llamaba cristiano, el edicto decía que le iban a quitar sus propiedades. Todo lo que usted tuviera iba a ser quitado, y ahora era posesión del gobierno. Algunos cristianos que todavía no les caía, por ejemplo, el IRS o Hacienda, mejor vendían las propiedades, pero lo hacían para sobrevivir y para que la iglesia sobreviviera, y repartían los bienes entre todos los demás para que pudieran comer. No como una forma de socialismo, no. Esta iglesia del primer siglo es una bella imagen de la generosidad en acción, incluso en medio de la escasez. Principio número 3. La mayordomía se trata de corazón, o del corazón, no de causas. Vivimos en un mundo lleno de causas que necesitan ayuda y apoyo económico. No pasa el día
sin que usted prenda su computadora y pueda leer ahí y ver una foto de un niño, de una persona que necesita ayuda para pagar una cuenta de hospital o tratamientos. Sin embargo, el punto de la buena mayordomía, la buena administración, no se trata de causas, por importantes que puedan ser, y algunas lo son. Aquí en esta historia Jesús sorprendió a sus discípulos con este principio. La historia de María y el perfume caro de Marcos 14, 3 al 9. Ese es un buen ejemplo. Jesús había sido invitado, así como el pastor cuáquero había sido invitado por Simón el leproso a cenar en su casa en Betania. Y de pronto una mujer viene a Jesús con un perfume precioso cuyo valor y costo era equivalente al salario de un año, que eran 300 denarios. Y lo vierte sobre el maestro. Algunos de sus discípulos se quejaron, imaginando lo que podía haberse hecho con ese dinero para los pobres. Judas fue quien tuvo más que decir. ¿Sabe por qué? Porque sustraía, se robaba el dinero que le daban a Jesús como ofrenda. Lo que Jesús quería hacer era centrar la atención de ellos, enfocarla en el corazón del dador. Esta mujer mostró su profundo amor por Jesús a través del uso de sus recursos. Los discípulos nunca pudieron captar eso y perdieron el punto. Pero mire usted, cuando hacemos de Dios nuestra máxima prioridad, nuestro deseo será siempre honrarlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Esto incluye tus recursos. Esto libera un espíritu de amor que a su vez libera recursos que pueden satisfacer necesidades reales que tienen repercusiones eternas. ¿Cuánto le dura el gusto de haber ido a Disneylandia? De la comida que comió, de los refrescos que comió, del café de Starbucks que usted pidió, que por cierto no es caro, más bien no es barato, nada de barato. Pero el dinero que usted trae aquí tiene repercusiones eternas. Hoy en día Casa de Oración ha crecido de una manera increíble en los Estados Unidos. Tenemos más de 60 iglesias y misiones. ¿Sabe cómo empezó? Con sus diezmos y sus ofrendas. Mandando misioneros, pagándoles su sueldo desde aquí, desde México. Al contrario de lo que los Estados Unidos hicieron mandando misioneros, ahora nosotros mandamos misioneros a los Estados Unidos para alcanzar a nuestra gente. No deje de dar, no recorte su mano. Refleje su verdadera relación con Dios en su forma de dar, porque lo que usted da tiene repercusiones eternas. Mire lo que dijo el mismo Jesús acerca de esta mujer en el verso 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dios ve lo que usted trae, sea poco o sea mucho, cuando es en proporción a la bendición que Él ha puesto en sus manos. No una limosna, no lo que le sobre. Segunda de Corintios 8:8, Pablo aborda este mismo concepto cuando desafía a la iglesia primitiva en Macedonia para que juntaran una ofrenda para llevarla a la iglesia de Jerusalén, que estaban pasando una hambruna increíble, literalmente. Y le dice a la iglesia de Macedonia: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. En otras palabras, demostramos nuestro amor no solamente de lengua. De lengua me aviento 3 platos, decimos.
La generosidad, incluso en medio de la pobreza, revela nuestro verdadero amor por Dios. Y allí Pablo, 2 de Corintios 8, 2 y 3, testifica del amor de la iglesia de Macedonia, diciendo que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto es lo que produce un corazón agradecido cuando reconoce al Dios que le ha brindado, que le ha regalado el perdón de sus pecados y la salvación eterna. Principio número 4. Necesitamos más enseñanza sobre dinero, no menos. No es muy difícil saber que aquí en México y realmente en todo el mundo, hace unos días hablaba con un pastor de el otro lado del charco, allá en Europa, y me decía cómo se siente una situación incómoda con la economía. Y aquí en México no están las cosas del todo bien. Tampoco es sorprendente descubrir cuánta gente está luchando financieramente. Hoy en día, tanta gente viene experimentando retos financieros como deudas fuera de control. Es muy fácil firmar, lo difícil es pagar. Un trabajo frustrante. Nosotros hoy actualmente estamos sufriendo en México lo que Estados Unidos ha sufrido por muchos años, porque hay lugares por aquí que de repente el gerente de un lugar, cuando viene un salvadoreño o un hondureño, le dice: mira, aquí pagamos 1,000 pesos a la semana, pero te ofrezco 600 si quieres. Sí, sí trabajo. Y ellos están agarrando trabajos que tal vez nosotros necesitamos. Y estamos sintiendo lo que los gringos sienten. Es una cuestión muy difícil moralmente. Por eso es que a veces la gente se frustra en su trabajo. Se ha abaratado la mano de obra por lo mismo. Cada día es más difícil ahorrar. Recientes encuestas señalan que más de la mitad de los divorcios se dan como resultado de la presión financiera en el hogar. El dinero, sabe usted, es un tema muy emocional, porque por eso las personas tratan de ocultar sus luchas financieras, pero muy a menudo sienten que no están en condiciones de ser generosos. Pero evitar el problema del dinero solo profundiza, solo agudiza el problema. Sin embargo, predicar con frecuencia sobre el dinero crea una mayor disposición en la gente para abordar su salud financiera, además de traer un balance en la enseñanza de lo que Dios tiene que decir al respecto. Nos interesa como pastores de casa de oración que usted aprenda lo que Dios y su palabra tienen que decir acerca de las deudas, acerca del ahorro, acerca de un presupuesto, de un plan de gastos, del trabajo, de las inversiones, de la generosidad, del retiro, de la eternidad, de la muerte, etcétera, etcétera. Además de aprender y descubrir el tremendo impacto que el manejo del dinero tiene sobre su relación o en su relación con Dios. Mire usted, hay 3 aspectos del dinero que debemos abordar antes de poder crecer como buenos administradores. El primer aspecto del dinero es el práctico. Esto implica enseñar, aprender y enseñar a las personas cómo organizar sus finanzas y administrar su dinero, porque la verdad, mucha gente no sabe. Por eso están hasta la carabina de deudas. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Mire usted, si usted es cristiano por un tiempo, seguramente habrá escuchado la parábola del buen samaritano. Pero ¿acaso usted ha considerado esta parábola desde una perspectiva financiera? Lo dudo. Lucas 10,
Tenemos el buen samaritano. No solo dio de sí mismo, pero también demostró ser un buen mayordomo, un buen administrador. ¿Sabe por qué? Ahorró dinero por adelantado para una necesidad imprevista, desconocida. Como un buen ahorrador, pudo utilizar sus ahorros o su excedente para expresar su generosidad a aquel hombre que había sido, al viajero que había sido golpeado, que había sido herida. ¿De qué otra forma, dígame usted, lo hubiera hecho si no hubiera tenido con qué? Era un hombre conocido, ahorrador. Y le dijo al gerente del hotel: aquí tienes este dinero, y si gastas más, cuando yo vuelva te pagaré. Era alguien conocido, de buena paga. La Biblia dice que solamente el impío pide prestado y no paga. ¿Hola? ¿Ahí están? El otro aspecto es el aspecto emocional del dinero. Esto rara vez se aborda y generalmente conduce a malas decisiones financieras. Cuando se trata de dinero, si el corazón, las emociones incapacitan, inutilizan o anulan la razón, la cabeza y la coherencia, el resultado es con frecuencia desastroso. ¿Lo duda? Siga a sus hijas o a sus hijos jóvenes mientras van por allí en el centro comercial, o a su esposa o a su esposo, y verá a lo que me refiero. Compras por impulso. Tuve un cliente que era un hombre acomodado, y un día que quedamos de vernos en un centro comercial para desayunar en un muy buen restaurante, me dijo que era cumpleaños de su esposa. Ella es de Guadalajara, él es de Nayarit, pero son muy afluentes, muy acaudalados. El caso es de que él le dijo: mira, tengo una cita con el señor Martín del Campo, voy a hablar con él de los negocios, te dejo mi tarjeta de American Express de platino y tienes 3 horas para comprar lo que tú quieras. Órale. Yo me olvidé completamente, pero a las 3 horas ella volvió. Y traía atrás de ella carritos y gente con un montón de cosas. ¿Sabe cuánto gastó? Más de $38,000. Tenían para pagar. Pero es absurdo. Seguramente son de los que tienen en sus closets cajas y cajas y bolsas de cosas que ni siquiera han abierto. Hay una vasta diferencia entre lo necesito y lo quiero. ¿Sabe usted que llegará el día en que usted ya no pueda producir? Y si usted tiene mi edad, le queda muy poco tiempo de trabajo. ¿Y qué va a hacer una vez que de repente le digan: bueno, aquí está tu liquidación, si tú ganas $20,000 pesos al mes, ahora vas a ganar 7? Esa es tu pensión, y que te vaya bien, Dios te bendiga. ¿Y ahora? Si usted no fue buen administrador, si usted no fue un buen mayordomo con sus bienes, ¿qué va a hacer? La mayoría de la gente adulta en los Estados Unidos vive de la buena voluntad de sus familias o de la gente, o lo que el gobierno le da, que no es suficiente para vivir. El tercer aspecto del dinero es el aspecto espiritual. La verdad sea dicha, usted y yo nunca seremos buenos administradores si no alineamos nuestra toma de decisiones con la sabiduría de la palabra de Dios. Nunca seremos buenos administradores. Así de simple. Un poderoso ejemplo de nuestra relación con el dinero, o cómo el dinero impacta nuestras vidas espirituales, se encuentra precisamente en la parábola de las 4 semillas, o 4 tipos de semillas y 4 tipos de tierra, que Jesús refirió a sus discípulos en Marcos 4.
Ahí comenzando en los versículos 18 y 19, Jesús explica el significado de la tercera semilla. Y dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. ¿Escuchó? No se pierda usted este aspecto fundamental, esencial del mensaje de Jesús. Y aquí está, es una relación incorrecta con el dinero le roba a la palabra de Dios su fecundidad, su fertilidad, su efectividad en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús nos da buenas noticias al explicar la cuarta semilla. Dice: estas son las que fueron sembradas en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si usted pudiera obtener ese porcentaje de ganancia en sus inversiones, sería algo genial. No es este tipo de multiplicación que queremos ver en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra economía, en nuestras iglesias. Por eso es que enseñamos desde esta congregación acerca del dinero y su efecto sobre nosotros y nuestras vidas. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hacemos lo que nos ordena, prácticamente enseñamos a la gente a resistir el engaño o el poder engañoso de las riquezas y del dinero, y a mantener abiertas las puertas del corazón para aceptar la palabra y experimentar la exuberancia, la fertilidad, la fecundidad que ella tiene en sí misma. No es entonces ninguna sorpresa que aprendamos el principio número 5. Su relación con el dinero impacta su relación con Dios. Este claro descubrimiento, entendimiento, me animó a dejar atrás la aprensión financiera de mi infancia y me hizo comprometerme a ayudar a las personas a crecer en esta área. Porque mire, la mayordomía no es un ministerio financiero, es un ministerio de discipulado. Y yo he enseñado a mucha gente cómo ahorrar, cómo salir de deudas, cómo invertir. Porque vienen tiempos de lluvia, siempre llueve sobre nosotros. Y si usted no guarda, no ahorra, ¿qué va a hacer? Si las personas no escuchan la enseñanza y la predicación acerca del dinero, quedan expuestas a una de las herramientas favoritas de Satanás. Jesús dice que es imposible servir a dos maestros. Mateo 6:24 dice claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y de nuevo, volviendo al principio de la palabra de Dios que decía el pastor Chuy, no es el dinero, sino el amor excesivo al dinero. No es posible hacer ambas cosas. Y para demostrarlo, en uno de los pasajes más tristes de la palabra de Dios, de las Escrituras, podemos ver esta conversación entre Jesús y un joven afluente, educado, rico, inteligente, que no resultó tan inteligente. Lucas 18, este hombre joven, influyente, le pregunta a Jesús, le hace esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Y aquí hay envuelta en esta pregunta tres cosas básicas. Número uno, él sabía que hay una vida después de esta vida y que tenía que hacer algo. Hay algo que yo necesito hacer para poder llegar allá. Número dos. Número tres, él sabía que Jesús con su sabiduría le podría conducir, enseñar cómo obtener, cómo llegar a esa vida eterna.
después de esta vida. Y por eso le pregunta: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús, al continuar con la conversación, se entera de que el hombre cree que ha guardado los mandamientos desde su temprana edad, desde su juventud. Siga con atención esta declaración del mismo Jesús, como lo registra Marcos 10:21. Lo registra de una manera increíble, que cuando usted lo lee es como para ponerse a llorar. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Sabiendo que lo único que detiene al joven gobernante o al joven sabio, educado, rico, Jesús le pide que se separe de su riqueza y lo siga. Pero este joven, cuando se enfrenta a tener que tomar una decisión entre seguir y servir a Jesús y su riqueza, elige su riqueza. Y de una manera pasmosa da la media vuelta y se aleja. Solo una cosa te hace falta. ¿Qué es aquella cosa que a usted le hace falta? ¿Qué es aquella cosa que a usted le falta? Y a usted, y a usted, y a usted, y a cada uno de nosotros por allá. ¿Qué es aquello por lo que se marcha triste cuando Jesús le dice: sígueme, sírveme? Y muchos de ustedes están luchando en su corazón con el llamado de Dios para su servicio. ¿Qué es esa cosa que le falta? Cuando Jesús le dice: sígueme, sírveme, ¿vale acaso verdaderamente más que la vida eterna? Pregunto. ¿Qué es aquello que usted no está dispuesto a dejar por seguir a Jesús? ¿Una relación inmoral? ¿Un mal hábito? ¿Una mala costumbre? ¿Pecado? ¿Qué es? Contéstele usted a Dios y contéstese a sí mismo. Aunque muchos otros que poco o nada tienen siguen y continúan con sus actitudes de codicia, su avaricia, sus sueños jarochos, su utopía, sus fantasías, sus quimeras vacías y sin fruto, que solo conducen al dolor y la perdición. Por eso es que el apóstol Pablo, primera de Timoteo 6:4, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y muchos diría yo, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso enseñamos desde este púlpito acerca del dinero y del impacto que este tiene en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios. No podemos dejar a nuestra gente sin una comprensión clara de las implicaciones espirituales y de su relación con el dinero. Hemos aprendido a través del tiempo que si usted construye una cultura de administración saludable, su vida, la vida de su familia, la vida de su economía, la vida de la iglesia, nunca será la misma. Usted se acercará más a Dios porque entiende mejor su gracia, entiende mejor su amor y la misericordia que derrama cada día sobre nuestras vidas y nos bendice. Por consecuencia, usted dará más a Dios. Y esta congregación experimentará una mayor y nueva vitalidad espiritual. Y con esa comprensión se liberarán mayores recursos para el extendimiento de la obra de Dios en esta tierra. ¿Sabe usted? Como predicador, como pastor y como cristiano, mi responsabilidad con la obra no termina cuando pongan la última palada de tierra en mi tumba. No. Porque tengo familia, tengo conocidos, tengo amigos que no conocen a Cristo y se necesitan recursos para ir y predicarle. Y mi deber es continuar dando
y el suyo también. Si usted no puede ir o no quiere ir, alguien más es llamado por Dios y le es impuesta necesidad, y va y predica, pero se necesitan recursos. No acorte su mano para bendecir la obra de Dios. Y recuerde que el dar demuestra, refleja, pone en evidencia su verdadera relación con Dios. Póngase de pie. Que absolutamente nada nos detenga para seguirte, Señor. Cierre sus ojos. Para servirte, para amarte. Nada absolutamente. Que podamos decir con todo nuestro corazón: todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que pudiera llegar a ser, lo pongo delante de ti. Úsalo para tu gloria. Señor, aquí está tu pueblo, representado por familias y jefes de familia, por esposas, por hijos, por padres, por ancianos. Te pido una bendición para ellos. Que tu gloria descienda sobre sus vidas. Que ellos adquieran el conocimiento, el entendimiento de que eres un Dios bueno, siempre bueno, y que te complaces en bendecir a tu pueblo. Y así como tú eres un Dios que da, nosotros seamos cristianos que damos. Enséñanos a dar. Enséñanos a desprendernos con liberalidad de los recursos que tú nos has dado para tu honra, para tu gloria y para que seas honrado en nuestras vidas y reconocido como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey. Bendice los trabajos, los negocios de mis hermanos. Bendice sus profesiones. Cualquier cosa que ellos hagan, bendice el fruto de sus manos y de su esfuerzo. Pero que ellos sepan y aprendan a corresponderte por tu bondad, por tu benevolencia, por tu provisión. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Y te damos gloria y honra. Te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios.